Sean bienvenidos todos. Pueden tomar sus asientos. Meditaba en esa alabanza: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa parte de esa alabanza aparece en Juan 6:68. Y el contexto de Juan 6, reflexionaba un poco en ello, es que Jesús había alimentado a 5,000 personas, había saciado el hambre de todas estas personas, y estas personas querían hacerlo rey por esos milagros que habían visto, tanto en multiplicar los panes como los peces y la sanidad en muchas personas. Luego Jesús se retiró de ahí y se fue caminando sobre el mar al otro lado. Y las personas lo seguían buscando. Querían más comida de él. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscan por la comida que perece? ¿Por qué no quieren una comida que yo les puedo dar, con el cual no van a perecer? Porque yo soy ese pan de vida. Y comienza ahí un cuestionamiento sobre que ellos querían ver señales, más señales. Imagínense qué más señales querían ver. Y les dice que inclusive los padres comieron el maná por 40 años, se saciaron de él y perecieron, pero que él estaba ofreciendo un alimento mucho mejor que ese, una comida que no iban a perecer, que era para vida eterna. Y allí sucedió una crisis cuando él empieza a hablar de la palabra de Dios. Ellos empiezan a murmurar, comienza a decirles que deben de creer en él, que él es verdadera carne y verdadera sangre, y que tienen que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Y empieza a murmurar la gente, y la palabra de Dios les ofende y empieza a ser dura, y verdaderamente tuvo una consecuencia. Las personas, esa multitud que había, se empezaron a ir. Pero miren la actitud de Jesucristo: no rebajó la palabra. Espérense, no se vayan, vamos a hacer unos parches ahí, vamos a quitar esto y la voy a hacer agradable a ustedes, no quiero que se ofendan y que se vayan. No, ¿verdad? No la rebajó. Y se fueron muchos de sus discípulos, dice ahí, y quedó viendo a los 12 y les dice: ¿y ustedes también se van a ir? Y verdaderamente la palabra de Dios es dura. Y hay iglesias donde se ha rebajado el evangelio para hacerlo agradable a los oídos. No me prediques del infierno, porque el infierno es muy duro. No me prediques de la muerte eterna, ni del juicio venidero, ni del pecado. Eso no. Mejor, ¿por qué no me predicas de las bendiciones que van a llover, de los cielos abiertos y de todo eso? Hazlo agradable a mí y llenemos esta iglesia. Así dicen mucho, ¿verdad? Los diezmos se me van, las ofrendas se me van, y no voy a predicar el evangelio a como manda la palabra, porque se me ofende la gente. Bien, dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sea Dios hoy hablándonos a nosotros con esa palabra dura, viva y eficaz, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. No queremos esas palabras halagueñas que suavicen los corazones y que nos hagan sentir bien cuando realmente no lo estamos. Sea Dios ungiendo al hermano Daniel, que nos va a predicar hoy la palabra de Dios. Sea abriendo nuestros sentidos, nuestro corazón, y que no seamos capaces de tomar una decisión de irnos
de abandonar a Jesucristo porque nos sea ofensiva y dura la palabra de Dios. Recibámoslas y que sea hoy Dios hablándonos y bendiciéndonos con su palabra. Dios nos bendiga a todos. Buenos días, tengan todos. El Señor les bendiga. Gracias a Dios podemos estar hoy aquí reunidos. Un día más, una semana más, que su misericordia ha sido extendida sobre cada uno de nosotros. Aunque hemos hecho algunos tal vez lo malo, pero aún ahí la misericordia del Señor se ha extendido. Y podemos ver cuán grande es su amor, porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Pero el objetivo de que tengamos vida hasta el día de hoy no es para que sigamos viviendo de la misma manera, sino para que volvamos nuestro corazón a Él. Porque si nosotros no hemos entregado nuestro corazón al Señor y seguimos viviendo de la misma manera, nosotros no estamos agradando a Dios. Y una vida que no agrada a Dios, para todos los que ya están aquí reunidos, saben que es una vida que no sirve realmente, que no está haciendo la labor para la cual fue creada. Entonces es muy importante que nosotros meditemos en toda la palabra que hemos recibido a través de todos estos domingos, que no quede en el pensamiento, que no quede como una información más. Si la palabra de Dios que ha sido predicada te queda en tu pensamiento, en tu cerebro, como una información más, y no te arrepientes y no te vuelves al Señor, el día que perezcas y te toque enfrentar al Señor y seas juzgado y no tengas a ese abogado que se llama Jesucristo de tu parte, te lamentarás por toda una eternidad y tu misma conciencia te va a acusar y tu misma conciencia te va a hablar de cuántas veces le despreciaste, de cuántas veces lo rechazaste, de cuántas veces Él te habló y hiciste oídos sordos. Tu misma conciencia no te va a dejar en paz. Va a ser un tormento eterno. No sé si alguna vez te ha pasado algo en tu vida y de alguna manera pensaste no actuar de esa manera, y cuando te actuaste y te pasó algo, tu misma conciencia te dice, ya sabía que no lo tenía que haber hecho, ya sabía que lo tenía. Imagínate, eso es un momentito, y ahora por toda una eternidad, ardiendo en las llamas del infierno, sabiendo que has escuchado la palabra y sabiendo que has despreciado al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por ti. Debemos de meditar mucho en lo que Dios nos habla, sea joven, sea una persona mayor o ya incluso un anciano, porque todo lo que Dios nos habla a través de su palabra es para nuestro propio bien. La semana pasada el hermano Carlos nos abordó lo que era Mateo 18 y nos sacaba la pregunta que está ahí en el subtítulo de Mateo 18, ¿quién es el mayor? ¿Verdad? ¿Quién es el mayor? Y era algo que se preguntaban los discípulos, que quién era el mayor entre ellos. Y esto es algo natural en la raza humana, de querer ser el mayor, de querer ser el mejor, de ocupar los primeros lugares. Pero en el reino de los cielos no es así. Y nos hablaba el hermano que el que quiera ser el mayor se tiene que hacer el menor. Y el que quiera ser el mayor tiene que servirlos a todos. Porque esa es la actitud que debería de tener el cristiano. El cristiano debe tener una actitud, y nos hablaba acerca del servicio, y nos hablaba acerca de la entrega, ¿verdad? Y de darse a los demás y negarse a él mismo. Esta es una de las actitudes o características que debe de tener un cristiano. Y es importante que conozcamos estas características, porque si nosotros nos llamamos cristianos, pero no estamos reflejando esto,
significa que nuestro cristianismo no va conforme a la Biblia, sino que va conforme a mis ideas o a lo que yo quiero creer como cristianismo. Y entonces ahí es donde la palabra nos confronta y nos muestra cómo está nuestro cristianismo en relación a lo que dice la Biblia. Y cuando caemos a la cuenta de que no concuerda lo que estoy viviendo con lo que dice la palabra, le deberíamos de dar gracias a Dios y volvernos a Él, porque estamos con vida y podemos cambiar con la ayuda de Él. Pero lo importante es reconocer cómo estamos. Lo importante es reconocer cómo estamos delante del Señor. Hoy vamos a continuar y quiero que me acompañen siempre a Mateo 18. Vamos a leer, a ver qué más nos quiere decir el Señor, porque creo que el hermano llegó hasta el versículo 2. Pero vamos a leerlo nuevamente. Dice Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Oigan la pregunta que traen los discípulos. Señor, entre nosotros que estamos alrededor tuyo, ¿quién es el mayor? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí me recibe. El Señor Jesús, mientras le hacen esa pregunta, agarra a un niño y lo pone en el centro de ellos y le dice: miren a este niño, para que ustedes puedan entrar en el reino de los cielos, tienen que ser como este niño. Tienen que ser como este niño. Es algo en lo que Dios quiere que meditemos nosotros hoy. Y vamos a pedirle al Señor que tome el control de lo que hoy se exponga. Bendito Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Señor, hablándonos, Señor, mostrándonos, Señor, aquello en lo cual tú quieres que nosotros subrayemos en nuestra vida, remarquemos en nuestra vida, aquello que tú quieres que nosotros cambiemos, Señor, aquello que no te agrada, Señor. Por favor, obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendice a los aquí presentes y a aquellos que se van a conectar a través del internet. Gracias te damos, Señor, por cada alma, y gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu Hijo amado, gracias te damos por tu grande amor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gracia. Amén, Señor, y amén. Entonces los discípulos, dice el versículo 1, se acercan y le preguntan quién es el mayor entre el reino de los cielos, asumiendo ellos de que ya, por decir algo, uno de ellos o todos ellos podrían estar ahí en el reino de los cielos, ¿verdad? Ya tenían una posición o un lugar establecido en el reino de los cielos, y le dice: ¿cuál de todos es el mayor? ¿Verdad? Entonces Jesús agarra a un niño, dice la palabra, agarra a un niño, lo puso en medio de ellos. Imaginémonos esta imagen, esta escena, donde están los 13 ahí reunidos, y entonces le preguntan: Señor, ¿y quién es el mayor? Acordémonos que uno había preguntado, o uno le había pedido que quería sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Entonces ellos andaban buscando siempre una posición de liderazgo, y esto es lo que realmente siempre busca el ser humano: un lugar donde brille, un lugar donde se note, ¿verdad? Pero el cristiano no tiene que buscar eso. El cristiano, si sirve, no es para brillar. El cristiano, si sirve, es porque le nace del corazón, porque tiene ese deseo que lo impulsa ¿a qué? A darse por los demás. No es para ganar puntos o para que lo miren o para que digan el hermano esto, el hermano aquello. No, eso no es un cristianismo, y tu corazón está mal si andas de esa manera. Tu corazón está mal si andas de esa manera, porque la salvación que nos ha sido dada no tiene precio. Es algo maravilloso, es algo grandioso, como ya me lo he puesto, y el Señor llama a ese niño, ¿verdad? Y lo pone en medio de ellos, ¿verdad? Y esto llama la atención porque, por lo menos en aquel entonces, o en ese momento de la historia, los niños eran menospreciados. En ese momento de la historia, la palabra o la persona de un adulto mayor tenía más peso. Era alguien al cual se respetaba, y lo que él decía tenía mucho peso y se tenía que hacer. ¿Por qué? Por la sabiduría que tenía esta persona, por lo que representaba todos esos años de vida que él tenía. Después podríamos decir que seguían las personas adultas, después los jóvenes y por último los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tenían experiencia, porque los niños no tenían conocimiento, porque los niños eran indefensos.
Entonces, el Señor Jesús agarra a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, y lo pone en medio de ellos, ¿verdad? Y les hace ver la importancia de este niño. De manera tal que en aquel entonces, los niños, para poder tener un peso, su palabra, tenían que llegar por lo menos a la juventud o a la adultez. Todo lo contrario a lo que pasa hoy en día, que muchas familias son gobernadas por los hijos, cambiando todo lo que es el orden de Dios. Y los padres vienen a ser como prácticamente los títeres de los niños. Y eso no debería de ser así. Desde ahí podemos ver nosotros cómo hasta el día de hoy, o cómo al día de hoy, la naturaleza humana o la sociedad ha venido desvirtuando el concepto de Dios. Donde tiene más peso la palabra de un niño que la palabra de un adulto. Donde vale más cómo se sienta el niño a cómo se sientan los demás. Vale más la opinión de él que la opinión de todos los demás. Cuando nosotros sabemos que los niños, los jóvenes, no tienen el conocimiento y no tienen la capacidad de razonar como la tiene un adulto. Pero ahora el mundo a todo eso le llama normal, y ni quiera Dios que toques a un niño o a un adolescente. O que vayas en contra de lo que él piensa. Lo afectás emocionalmente. Lo dañás emocionalmente. Yo no sé desde cuándo comenzó a meterse esto en la sociedad. Miren, yo tengo casi 50 años y si yo hubiera sido creado de esa manera, es decir, yo tendría muchísimo daño emocional. Porque en mi casa se hacía lo que mis padres decían, se comía lo que hacían y ya está, y punto. Y tenía que llegar a la hora que tenía que llegar y jugaba hasta tal hora y a esa hora tenía que estar o antes. Y no te juntes con fulanito y no me juntaba con fulanito. Y ahora la juventud tiene tanta libertad y le habla de tal manera a los padres que los únicos culpables son los mismos padres. Son los mismos padres. Que no han sabido ponerse en el lugar que les corresponde como padres que son. Somos cabeza de familia y no podemos permitir en ningún momento de que el barco de nuestra familia sea dirigido por aquellos que no tienen conocimiento ni experiencia. Esto solo es una breve alusión a esto de lo que está pasando en ese momento. Sin embargo, no es acerca de esto que trata la enseñanza, no es acerca de esto que nos está hablando el Señor en Mateo 18, pero sí es importante que nosotros, como varios padres de familia que estemos aquí, tomemos en cuenta esto. Porque el futuro de nuestros hijos va a depender de las decisiones que nosotros tomemos hoy como adultos para ellos. Ellos no saben lo que quieren. Ellos creen que saben, pero no tienen ninguna experiencia. Y si nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieran, ellos van a sufrir y nosotros también como padres vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Bueno, pero el Señor viene y llama a un niño, ¿verdad? Y lo pone. Y muchos dicen que tenés que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, pero no es esto lo que quiere decir el Señor. Lo que el Señor está tratando de decir, miren el versículo 3 lo que nos dice: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor nos está hablando de que ahora te comportes como un niño y que ahora andes jugando y que ahora seas irresponsable y que ahora hagas lo que vos querrás y vivas la vida como vos creás y que te dediques a sonreír y que tengas un corazón como el de un niño. Lo que está refiriéndose aquí el Señor Jesús es realmente a lo mismo que se refirió en Juan 3, cuando dice: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor lo que está dejando claro es que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Y por eso el tema que hoy traemos es este precisamente, que es lo más importante, porque los discípulos en ese extracto de Mateo 18 del 1 al 5, para ellos lo más importante es qué lugar ocupo yo en el cielo, quién es el más grande en el reino de los cielos, quién es el más importante en la iglesia, el que predica, el que alaba, el que lleva la finanza, el que se encarga del templo, el que se encarga de la escuela dominical. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Esto es lo que preguntaban los discípulos. Y el Señor Jesús
a su pregunta viene y llama a un niño y a ese niño lo pone en el centro y le dice, te digo que si no te volvéis de esta manera, si no volvéis de esta manera, ¿verdad? Ustedes tienen que volverse como un niño, ¿para qué? Para que sean el mayor en el reino de los cielos. Es decir, necesitan primero nacer de nuevo. No estén pensando en el reino de los cielos si todavía no has nacido de nuevo. Porque no vas a tener parte en el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Podés venir a la iglesia, podés saber Biblia, podés alabar, podés predicar, podés hacer cualquier cosa, pero si no has nacido de nuevo, no tienes parte en el reino de los cielos. Es ahí la importancia de esa predicación de Juan 3 acerca de nacer de nuevo y la misma importancia que tiene la palabra ahora cuando nos dice que él agarra al niño, lo pone ahí y dice, el que sea como un niño va a llegar realmente ¿a qué? A ser parte del reino de los cielos y va a ser una persona grande en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Es muy necesario ese paso en la vida del cristiano y nosotros no podemos nacer de nuevo simplemente porque querramos nacer de nuevo. Se nace de nuevo cuando por medio del Espíritu Santo, por medio de la exposición de su palabra, nos marca cómo estamos delante de Dios y nos damos cuenta que estamos mal y nos arrepentimos de nuestro pecado y viene Dios y mira tu arrepentimiento, te perdona tu pecado y quita de tu corazón ese corazón de piedra y pone un corazón de carne y saca ese espíritu cerdo, inmundo, que piensa solo en sí mismo, que es egoísta, que piensa en la maldad, que piensa en satisfacerse a él mismo y pone su Santo Espíritu, que ahora viene ¿a qué? A cambiarte toda tu manera de pensar y toda tu manera de vivir, a hacerte una nueva persona, a nacer de nuevo, a nacer en el Espíritu, no en la carne como naciste. Entonces, cuando naces de nuevo, ¿verdad? Vienes a ser como ese niño, has nacido de nuevo. Y esto es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Que realmente nosotros nos revisemos a ver si hemos nacido de nuevo. Nos revisemos a ver si hemos nacido de nuevo. De cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No se trata de qué posición ocupo, sino se trata realmente, ¿estoy dentro del reino? Porque te aseguro algo, cuando reconoces que has nacido de nuevo, cuando sientas el Espíritu de Dios, ya no te importa ninguna posición. Estás completo con que el Señor te haya perdonado. Estás libre, tienes una comunión con Él y te pongan a barrer o te pongan a presidir o te pongan a predicar. No, eso es lo de menos. Él me salvó. Él me perdonó. Aleluya, gloria a Dios. Lo demás no me importa. Si nunca me van a tomar en cuenta en la iglesia, pues que no me tomen. Ya me tomó en cuenta Él en la cruz del Calvario. Ya escribió mi nombre en el libro de la vida. ¿Qué más quiero? Esto es lo más importante. Eso es lo más importante. Leamos por favor lo que nos dice Juan 3 acerca de esto, ¿verdad? Dice que se le aparece ¿quién? Al Señor en Juan 3, Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo no era cualquiera. Nicodemo era uno grande dentro de las sinagogas o dentro de los fariseos que estaban ahí en esa época. Y dice que había un hombre, en Juan 3:1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, y era que un principal entre los judíos, no era cualquiera, era un principal entre los judíos. Este hombre sabía la palabra al punto que a los 12 años, lo que le preguntaran, él lo sabía acerca de la palabra. Imaginemos esto. A los 12 años a este hombre le hacen un examen y él conoce el Antiguo Testamento a la palma de su mano. Ese era Nicodemo, y alguien respetado. Es decir, en la sociedad judía, todo niño a los 12 años tiene que saberse del Antiguo Testamento. Y Nicodemo no solamente se lo sabía, sino que Nicodemo era un principal entre todos ellos, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo, Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿ok? Entonces te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no entendía las palabras del Señor Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús,
Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no podés ver y no podés entrar al reino de Dios mientras no nazcas de nuevo. Te es de suma importancia nacer de nuevo. Sobre todas las cosas, preocúpate por haber nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, pídele a Dios que te dé ese arrepentimiento y que te puedas volver a Él de corazón y que te perdone tus pecados y que te acepte como su hijo, que te perdone y que te muestre y que te revise, que no te importe nada más. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Es súper necesario, es súper importante. Mira, hermano, ¿y cuándo voy a entrar a la iglesia? Si ya naciste de nuevo, eso es lo que más deseas. O es lo que más necesitas realmente. Nacer. ¿Y cuándo van a hacer bautizo? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? ¿Y cuándo me van a pasar a presidir? ¿Y cuándo te estás preocupando por cosas que no te tienes que preocupar? Preocúpate realmente si has nacido de nuevo, y si tiene el Espíritu, te da la certeza de que has nacido de nuevo, vas a estar tranquilo. Y vas a esperar todo lo que venga tranquilo. ¿Por qué? Porque lo más importante lo has logrado. Lo has logrado. ¿Cuánta gente viene a la iglesia años, no días, no meses, años, y no nace de nuevo? ¿Por qué? Porque están enfocados en quién es el mayor, a dónde voy a servir, qué voy a hacer, dónde me van a poner, qué lugar voy a ocupar. No, no es eso lo más importante. Lo más importante es que veas tu maldad. Lo más importante es que veas a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Lo más importante es que veas que hay un sustituto que murió por ti, que te amó y dio su vida por ti. Y que el que debería estar en esa cruz eras tú. Entonces, cuando naces de nuevo, realmente ahora ya tienes parte en el reino de los cielos. Ya tienes parte en el reino de los cielos. Entonces, no debemos de buscar realmente esas posiciones, sino humillarnos ante Dios por el pecado que hemos cometido y buscar su perdón por todas las faltas que hemos cometido. Y una vez que hayamos pasado por eso y nuestros pecados hayan sido perdonados, entonces este nuevo nacimiento te va a traer algo que no tienes ahorita y que no te lo puede dar ningún cargo y que no te lo puede dar ninguna posición. Y se llama paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Paz para con Dios. Y esa paz no te la va a quitar nadie. ¿Por qué? Porque es una paz que viene de arriba. Y vas a tener enfermedad, pero vas a estar en paz. Y vas a tener problemas familiares, pero no te va a mover el piso, vas a estar en paz. Y vas a tener problemas económicos, tranquilo. Y te va a venir la muerte y te va a sacudir. Y como ayer platicaba con alguien, y es normal que te sacuda y tus emociones te sientan mal, porque estamos constituidos por emociones y estamos constituidos por sentimientos, pero el mismo Espíritu te va a llevar ¿a qué? A esa paz. A esa paz que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque es una paz que viene de los cielos. Es una paz que viene solamente de Dios. Y no importa nada más. Eso es lo más importante. Haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Y dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, que para poder nacer de nuevo, ¿qué necesitamos nosotros? Una de las cosas que necesitamos es humillarnos delante de Dios. Reconocer nuestros pecados, humillarnos delante del prójimo y pedir perdón a aquel a cual hemos fallado. Es una actitud que debe tener toda persona. La humildad es una actitud que debe tener todo aquel que se llama cristiano. Si te llamas cristiano y no hay humildad en tu persona, entonces no estás viviendo el cristianismo. Y es una humildad a la que me refiero, en la que no vas a decir, qué humilde que soy. Porque ahí ya perdiste la humildad. Es una humildad que te lleve realmente a confesar, una humildad que te lleve a decir lo malo que has hecho, y ya no importándote tu persona, sino importándote la persona de Cristo. Que no sea dañada la persona de Cristo. Pero si tú vives con ese orgullo, si tú vives creyendo que tú lo puedes hacer, si tú vives creyendo que en tu capacidad, que en tu fuerza, entonces tú no te estás humillando, tú estás confiando en ti mismo, en los años que llevas de cristianismo, en los años que llevas escuchando la palabra, en lo mucho que sabes, en cuánto has leído, en cuánto te has preparado. Es que yo sé más que ese que está predicando ahí. Perfecto, perfecto, lo puedes saber, tranquilo. Pero debes de tener una actitud humilde,
Porque el que está predicando ahí está de parte de Dios y está llevando un mensaje. Y puede ser que sepas más letra y más conocimiento que él, pero nunca vas a saber más que Dios. Y Dios de alguna manera ocupa el evangelio para hablarte. Pero a veces ese orgullo, ¿qué impide? Te impide que escuches y que atiendas la voz de Dios. Porque crees que el que está enfrente está de parte de él mismo y no lo tomas como que viene de parte de Dios. Entonces ese orgullo te tapa los oídos y no te deja escuchar lo que Dios te quiere hablar. Y vienes y sales de la misma manera, sin recibir bendición. Oh, qué desgracia. Venir a un lugar donde se pone la palabra de Dios, donde Dios está hablando y salir de la misma manera. Eso es como que estés en el desierto, llegar a un oasis, ver que todos disfrutan del agua, de la sombra, y vos salgás siempre con sed y asoleado. Qué triste ese escenario. Vienes a un lugar donde hay bendición, donde Dios está hablando y donde Dios de alguna manera está hablando a tu vida, pero como estás menospreciando la palabra o estás menospreciando al que está enfrente, no recibes la bendición. Porque bendición sí hay, donde está la palabra de Dios hay bendición. Entonces no es la palabra, ni tampoco es el que está al frente, sino me tengo que revisar yo. ¿Por qué me dice un hermano, wow, esa palabra me fue de bendición, y otro, a mí también? O tal vez solo un hermano. Y digo yo, pero ¿qué parte es la que yo no entendí? ¿O dónde me perdí? Tengo que revisarme a mí mismo. Porque uno que salga bendecido aquí, me debería poner a mí los pelos de punta y decir, ¿por qué razón? O me podría poner a mí a pensar, ¿por qué razón yo no salí bendecido? ¿Por qué yo no entendí de esa manera? Yo tengo que revisarme a mí mismo. Entonces, no tenemos que nosotros, o tenemos que nosotros morir a ese orgullo, a esa vanagloria, a esa fuerza o capacidad mental que tengamos. Tenemos que ser humildes delante de Dios, humildes delante de los hermanos también. Nadie puede estar confiando en su conocimiento, en su capacidad, en su oratoria. Nadie puede estar confiando en su sabiduría. Nadie puede estar confiando en eso, porque el que confía en eso no confía en el Señor. Y el que no confía en el Señor realmente no tiene parte en el cristianismo. Entonces aquí venimos con estas palabras te estoy demostrando que la humildad realmente debería ser algo que esté evidente en cada uno de los cristianos. Si no, como empiezan las bienaventuranzas, que ya las estudiamos. Mateo 5.3, ¿qué nos dice al respecto? Mateo 5.3 nos dice, bienaventurados, ¿qué? Los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué cosa es una persona pobre? Aquel que reconoce que él no puede con lo que él tiene. ¿Qué tiene un pobre? Nada. Y tiene una actitud humilde. Pero aquel que no se cree pobre, entonces no recibe la bendición. ¿Por qué? Porque cree que con lo que él tiene, él está completo. Él no necesita. Pero la actitud del cristiano es esa. Pobre de espíritu, siempre necesitado de Dios, necesitado de su palabra, necesitado de su espíritu, necesitado de la comunión, necesitado. ¿Por qué? Porque no está confiando en su fuerza, no está confiando en su conocimiento, está confiando ¿qué? En que el Señor es el que le va a suplir. Miren Nicodemo ¿qué era? Dijimos, un principal de la sinagoga. Y Nicodemo pudo haber dicho, mira, yo veo que lo que estás hablando viene de Dios, así lo dijo, y tú vienes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra y de alguna manera le fue alumbrado de que en Jesús se cumplía muchas de las cosas que estaban habladas acerca del Mesías, y entonces él dijo, este viene de parte de Dios. Ese era su conocimiento, pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Entonces el conocimiento no te ayuda en nada. Nicodemo sabía más que vos y que todos nosotros juntos aquí. Sin embargo, ese conocimiento no le servía para nada. Porque el Señor Jesús vio lo que realmente necesitaba Nicodemo, y lo que necesitaba Nicodemo no era conocer el montón de palabras, lo que necesitaba Nicodemo era nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Te digo que es necesario hacer de nuevo. 3 veces se lo dijo. 3 veces se lo dijo. Entonces el conocimiento es importante. Pero no es tan importante como lo es realmente tener un corazón que se entrega al Señor y que quiere obedecer al Señor y que quiere servir al Señor. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo conocía la palabra. Era maestro de ella. Pero para nada le servía su experiencia, su capacidad, su posición dentro de los judíos. Era un principal. ¿Vos creéis que al pastor o al principal de una sinagoga
Le van a decir, pase en los cielos, venga, en el cielo le van a abrir la puerta, le van a poner una alfombra roja, pase usted porque usted allá era un principal. No. El único que se merece toda la honra se llama el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces, lo más importante no es la posición, como te digo, sino haber nacido nuevo y andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Esta humildad, si hay esta humildad en tu persona, si has nacido de nuevo, yo quiero que sigamos viendo que una de las características de alguien que ha nacido de nuevo, porque vos me puedes decir, yo ya he nacido de nuevo. ¿Ok? Vamos a ver las características entonces de alguien que ha nacido de nuevo, y es la humildad. La humildad es una característica de aquel que ha nacido de nuevo. Y esa humildad te va a llevar, como ya dijimos, ¿a qué? También te va a llevar a una dependencia total y absoluta en el Señor. ¿Por qué? Porque humildemente te das cuenta que vos no podés hacer nada en tu fuerza. Humildemente te das cuenta de que sos una partícula de polvo en medio de este universo y que hay un Dios soberano que tiene el control de todo, incluso de todo lo que te pase a vos. Entonces eso te va a llevar ¿a qué? A depender del Señor. Y a decir, en mi fuerza yo no puedo, pero en el Señor sí puedo. O con el Señor sí puedo. Entonces eso te lleva a esa humildad te lleva a esa dependencia absoluta de Dios. ¿Cuántos cristianos hay o cuántas personas que se llaman cristianas hay hoy en el mundo que quieren hacer todo por su fuerza, por su conocimiento, por su capacidad y no descansan en el Señor? Imagínate un cristiano que no descansa en el Señor. Cuando tenemos aquella palabra que nos dice, venid a mí todos los cansados y yo haré descansar. Señor, es que no estoy cansado todavía. Señor, es que yo puedo todavía. Es que voy a intentarlo una vez más, Señor. Necio, acepta de una vez y sé humilde y reconoce que tú no puedes en tu fuerza. No puedes en tu fuerza. ¿Cuántas veces más tienes que fallar para darte cuenta que no puedes en tu fuerza? Y que tienes que aprender a depender de Dios. ¿Cuántas veces más te vas a golpear? ¿Cuántas veces más vas a salir lastimado queriendo hacer las cosas por tu fuerza? Miren que Él pone siempre, está el niño entre ellos. No perdamos esta imagen en nuestra mente. Está un niño entre ellos y un niño realmente es la persona más indefensa y la persona más dependiente que hay. La persona más dependiente que hay. Un niño cuando nace, un niño no puede ni alimentarse solo, ni vestirse solo, ni limpiarse solo, ni dormir solo. Necesita siempre ¿de quién? Del cuidado de sus padres. Entonces una persona que ha nacido de nuevo vive en esa dependencia igual para con Dios. Vive en esa dependencia igual para con Dios. Depende de su padre, de las cosas más básicas también. Le voy a pedir a Dios cuando ya el problema ya no lo pueda resolver yo. No, le vas a pedir a Dios por lo básico, por lo difícil, por lo intermedio, por todo. ¿Por qué? Porque tu vida está en sus manos. Porque nada pasa en tu vida si no es por la voluntad de Dios. Porque Él tiene el control de todo. Vos no tenés control de nada. Vos lo que tenés que hacer es obedecer al Señor. Depender de Él, caminar bajo su palabra. Y aún el caminar bajo su palabra tiene que ser con la ayuda del Espíritu, porque si lo querés hacer por tu fuerza, te querés como independizar de Dios y no hay nadie que se llame cristiano que pueda vivir de esa manera, independizado de Dios y queriéndolo hacer por su fuerza. Olvídate, vas a caer, vas a tropezar y es grande la caída que vas a tener. El único que te puede ayudar es Dios. Alguien me decía, es que no estoy listo todavía y nunca vas a estar. Es que no estoy preparado todavía y nunca vas a estar. Porque el día que pienses que estás preparado, vas a confiar en vos y no vas a confiar en Dios. El día que creas, ya estoy listo, entonces, ya no necesitas a Dios. Porque ya estás listo. Y Dios no quiere personas que estén listas ni preparadas. Dios quiere personas que tengan un corazón dispuesto a obedecerle, dispuesto a caminar con Él, dispuestos a depender de Él. Porque aquel que dice, ya estoy listo, ya estoy preparado, entonces ni siquiera vas a orar por una enseñanza, ni siquiera vas a orar por una clase de escuela dominical, ni siquiera vas a orar por el día que te toca. ¿Por qué? Porque estás listo y estás preparado. Y la verdad es que para esto nadie está listo y está preparado. Porque ni sabes lo que te va a pasar ahora que salgas de aquí. No te estoy hablando en un futuro lejano, te estoy hablando de hoy mismo. Ni sabes lo que te va a pasar. Y el único que te puede ayudar es el Señor.
Entonces debe haber esta dependencia, así como el niño depende del padre, incluso para alimentarse, para dormir, para cambiarse, para bañarse. Igualmente nosotros debemos de tener esta dependencia hacia Dios. Y esa es una de las características de aquel que ha nacido de nuevo. Depende del Señor para todo. Pone en el Señor todo lo que es su vida y toda su familia y todo lo que le corresponde a Él. Lo pone en las manos del Señor, confía en el Señor. Incluso acepta las cosas que no entiende que están pasando. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control y voy a descansar en mi Padre. Voy a descansar en mi Padre. El niño realmente, el niño tiene esa dependencia para con el Padre. Y no tiene ningún problema el niño con reconocer que es niño y que no puede. No tiene ningún problema, sino que va y le dice al papá, abrime esto, por favor. ¿Por qué? Porque reconoce que su papá o su padre tiene más fuerza que él y que él no puede. Y el niño no tiene ningún problema con esto. El niño va a tener problemas si él quiere hacerlo por su fuerza. Pero cuando va donde el padre, ¿qué encuentra? A alguien que le ayuda. Entonces, no solamente saber que Dios tiene el control, sino también reconocer que Él puede y que yo no puedo. Reconocer que Él puede y que yo no puedo. Es tener una actitud sabiendo de que mi Padre lo puede todo. Saber que yo no soy capaz, que yo no tengo la fuerza y que pido ayuda en todo momento. Porque dependo totalmente de Él. Un niño no tiene la inteligencia ni la astucia que tiene un padre. Y nosotros jamás vamos a tener la sabiduría que tiene Dios. Entonces tenemos que pedir a Dios también esa sabiduría. ¿Cuántas veces te has mostrado, has querido ver como que tú puedes hacer esto o puedes hacer aquello, en vez de tener una actitud como la de ese niño y humillarte delante de Dios y decirle, Señor, con lágrimas en los ojos, soy un inútil. Señor, no puedo. Si vos no estás conmigo, Señor, yo no lo puedo hacer, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Y te necesito a diario, en cada momento. Te necesito a cada instante. Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Esa es la actitud que debe tener alguien que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo ahora tiene un Padre que está en los cielos y depende de ese Padre que está en los cielos. Y te lleva a esa dependencia. El nacer de nuevo te lleva a la humildad y te lleva a la dependencia en aquel que todo lo puede. Pero si te crees cristiano y crees que tú puedes y te vas de alguna manera alejando de la oración, alejando de la palabra, alejando de la comunión, es porque de alguna manera te crees fuerte y crees que puedes caminar como cristiano en medio de este mundo. Y ¿sabes qué? Puedes dar un paso y no más, porque vas a caer. Porque sin la ayuda de aquel que te dé la mano para seguir adelante, vas a fracasar. Vas a fracasar. Entonces es necesario esa dependencia de Dios. Es necesaria esa dependencia de Dios. Y tiene que ser evidente en la vida de cada cristiano. Entonces debemos de ser humildes y dependientes y reconocer que nosotros no podemos en nuestra propia fuerza, pero Él sí puede. Reconocer que nosotros somos necios y que Él es sabio. Reconocer también que nosotros tenemos solo preguntas. Señor, ¿por qué? Señor, esto. Señor, ¿por qué aquello? Y Él tiene la respuesta para todo. Reconocer que necesitamos de la oración, de la palabra, del Espíritu, de la sabiduría, de la iglesia, de los hermanos, del cuerpo que Él ha dejado aquí. ¿Cuántos cristianos hay que pertenecen a una iglesia, pero no son parte del cuerpo? ¿Por qué? Porque no hay esa unión, esa coinonía. Y entonces viven su vida dentro de una iglesia, pero realmente ellos no son parte de la iglesia. Entonces falta esta coinonía, falta esta unión. Porque a través de la unión que es de Dios, vamos a salir bendecidos cada uno. Yo puedo contar con un hermano y decirle, tengo un problema, me pasa esto, ora por mí, ayúdame, dame una luz. Pero si yo creo que yo puedo ante la tentación solo, si yo creo que yo puedo ante los problemas solo, y es algo que yo puedo resolver, y no, ¿por qué se lo tengo que comentar a fulano o a mengano? Son mi hermano, pero yo tengo más años en el cristianismo que él. Yo puedo.
Dios no te ha dejado para que camines así. Dios te ha dejado un cuerpo de hermano para que te apoyes. Para que te apoyes. No es lo mismo cargar esto una sola persona a 1 kilómetro que cargarlo entre todos, ni se siente. Y Dios por eso ha dejado una iglesia. ¿Para qué? Para que entre todos podamos también llevarlo con la ayuda del Señor, no dependiendo de la iglesia en sí, sino dependiendo primero de Dios y después de la iglesia que Él ha instituido. Entonces el niño depende en todo momento de su padre y ante toda circunstancia. Y Él pone como ejemplo que este niño, tienen que nacer de nuevo, e incluso cuando nazcan de nuevo deben de tener las actitudes de este niño y deben de ser humildes como este niño y dependientes como este niño. Porque si ustedes dicen que nacieron de nuevo y no son humildes y no son dependientes como este niño lo es, entonces ustedes están engañados. Ustedes pueden estar profesando una religión, conocen bien el ABC, conocen lo que tienen que hacer, pero no tienen las actitudes de un niño dependiente, humilde, necesitado. Alguien que realmente recurre al Padre ante todo, se refugia en Él. Oye, un niño, hay un trueno, ¿y para dónde agarra? Para que te asusta. El chaval llegó primero que el trueno, ¿dónde vos? Ahí está. Y en una noche así, ¿a dónde va a dormir? ¿A dónde se va a refugiar? Uno está medio dormido cuando siente, ¿qué pasó aquí? Se metió. Está lloviendo. Porque creen. ¿Y qué puede hacer un padre ante un trueno? ¿Pero qué cree el hijo? Que ahí está seguro. Que ahí está seguro. Entonces nosotros debemos de confiar en que con Dios estamos seguros. Y eso es lo que Dios quiere, sí, no solamente que lo veamos, sino que nos aferremos a Él y que tengamos esta actitud. Si realmente he nacido de nuevo, entonces yo voy a tener esto, yo voy a confiar en mi Padre y yo me voy a humillar a mi Padre y ante cualquier circunstancia voy a recurrir a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él es lo único que tengo y es lo todo que tengo. ¿Qué significa un padre para un niño? Lo significa todo. ¿Qué es un padre para un niño? Su superhéroe. El niño cuando crezca quiere ser como su papá. Y nosotros igualmente. Esa es la figura que tenemos, hemos nacido de nuevo. Y la misma palabra dice de que lo miremos a Él y caminemos como Él anduvo. La misma palabra dice que nos asemejemos a Él. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? Jesús. Cristo Jesús es el ejemplo que tenemos. Y ese es lo que tenemos que seguir, ese es el que tenemos que buscar. ¿Cuándo? Cuando lo necesito. No, diario. Diario. El niño, joven o cualquiera que quiera vivir su vida solo, aquellos que dicen, yo me quiero independizar, esto y lo otro, se da cuenta de la realidad de que estaba mejor en la casa de sus padres que afuera. Miren, ustedes conocen que mi hija se fue para España y hasta cierto punto cuando se fue a mí me dolió y Dios me marcó que se vaya y que vaya a aprender realmente y que se dé cuenta qué cosa es vivir afuera por su propia cuenta. Porque yo le dije, no te vayas, esto y lo otro, buscando cómo evitar algo, pero Dios me dice, dale, yo voy a ir al cuidado de ella, pero ella se va a dar cuenta de muchas cosas. La primera vez que vino, cuando abrió la refrigeradora de la casa y la quedó viendo, se le salieron las lágrimas. Solo eso. Porque reconoció que aquí, por decir algo, en la casa de sus padres, ella tenía cualquier cosa y solo iba a agarrar. Pero donde estaba, no era así. Entonces, cuando querés vivir solo, o querés independizarte de Dios, o crees que podés hacer la cosa por tu fuerza, eso te va a costar mucho y te vas a dar cuenta de que estaba mejor allá. Estaba mejor allá. Y vas a reconocer el amor y el sacrificio del Señor Jesús y vas a vivir dependiendo de Él en cada momento. Entonces, esto es algo que está muy claro en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Humildad, dependencia. Y no solo dependencia, sino confianza también. Esa confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Padre, en que Él lo puede hacer todo. El niño confía en que su mamá puede hacer lo que él no puede hacer y que su papá puede hacer lo que él no puede hacer. El niño reconoce su debilidad, reconoce su incapacidad, reconoce que no tiene las fuerzas que tiene su padre. Y esto es lo que también nosotros debemos de hacer como cristianos. Y el niño confía en que su padre, aunque lo castigue y no entienda por qué lo castiga y no entienda por qué no lo deja jugar, está haciendo lo mejor.
A mí me costó más que mi niñez, es decir, tuve que llegar a la juventud para entender que cuando mi padre me cerró las puertas en un momento, era para mi bien. Y hoy ya que ya soy una persona adulta, entiendo de que cuando me dijo no a esto y no a aquello, y que yo en su momento no entendía, era para formarme un carácter y era para mi propio bien. Entonces, el niño tiene que tener esa confianza en su papá y también la obediencia. El niño obedece a su papá. El niño obedece, pero entonces esta confianza debe estar siempre ahí, constante. Miren lo que nos dice Lucas 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Dice el Señor aquí en este extracto, si ustedes cuando sus hijos se les acercan y le piden pan, le dan pan, le piden agua, le dan agua, le piden leche, le dan leche. Si ustedes siendo malos, porque eso es el ser humano, malo, saben dar buenas cosas a su hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, porque no hay bueno como Él, os dará el Espíritu Santo para ayudarlos a vivir en el día a día como cristianos que son, y no los va a desamparar solo, va a estar con ustedes. Él se los va a dar, Él no lo va a quitar, se lo va a dar para que puedan caminar. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad y nos va a guiar por el camino recto. Entonces va a estar con nosotros en todo momento y no, ¿cómo te digo yo? Esa confianza que tiene en el Padre te va a ayudar a caminar en la vida cristiana. Tienes que confiar aunque no mire, es decir, es algo de fe. Tienes que, aunque todo el panorama se ponga oscuro, yo voy a confiar en el Señor. Aunque todo me dé en la espalda, yo voy a confiar en el Señor. Aunque todo lo mire que está en mi contra, yo voy a confiar en el Señor. Miren, esta confianza es tal que debe ser como la del niño. Yo no sé, un niño, si ustedes han visto a un niño de 3 años preocupado porque no hay alimentos en su casa, él se acerca a la mesa o se acerca a la cocina. O preocupado porque no tienen para pagar la luz y la van a cortar. Ese es el problema de mi papá y de mi mamá. Ellos son los que tienen que... El niño no se preocupa por esto. El niño confía. El niño confía. El niño vive de su niñez y vive confiando. Entonces, el niño tiene la confianza en que su padre puede repararlo todo. Traen cosas quebradas hacia uno. Me ayuda papá a repararlo y uno comienza pues a tratar cómo reparar las cosas o a tratar de enmendar lo que dañaron. Y puede ser que el niño esté ahí viendo, ayudando o simplemente se lo deje en la mano del padre, pero el padre viene y trata de reparar, de ponerle pegamento, pegaloca o cualquier cosa para reparar aquello que quebró. Y realmente... nosotros tenemos un padre que reparó aquello que nosotros no podíamos reparar. Amén. Que es la relación con Él. Y la reparó por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, y ese Hijo en la cruz del Calvario venció al mundo, venció a la tentación, venció al pecado y venció a la muerte. Es decir, para Él no hay imposible. Y tenemos esa confianza en Él. ¿Cuál es la confianza del cristiano? En que está en las manos de Dios, en que depende de Dios, en que se humilla ante Dios. La confianza del cristiano lo lleva incluso al ver la muerte y decir, me voy con el Señor. Porque Él no está viendo la muerte, Él está viendo al Señor. Entonces, la muerte para Él, dice, ya fue vencida en la cruz del Calvario. Yo si me voy con el Señor. La muerte cree que me lleva, pero lo que me está dando es un rayo. ¿A dónde? A la casa de mi Padre. Realmente así es. La muerte cree que viene por mí, pero lo que viene solo lo ocupan como un taxi, como un Uber, y me lleva para allá. ¿Por qué? Porque lo que me va a llevar es a la casa de mi Padre. Pero yo no voy a estar toda la vida ahí. Yo le pertenezco a mi Padre. Y debemos de tener esta confianza en Él, esa confianza en Él. Esa confianza que no es solamente en el momento de la muerte, sino en cada instante de nuestra vida. En cada instante de nuestra vida.
Porque muchas veces nos preocupamos y nos afanamos por cosas que no nos tenemos que preocupar ni afanar. Miren lo que nos dice Mateo 6, versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, dice el Señor Jesús, no nos afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, no te afanéis. Tenés que trabajar para suplir a tu familia, pero que el afán no te lleve a apartarte de lo más importante. Porque eso es lo que procura el mundo, afanarte de tal manera que tu trabajo ocupe mucho espacio de tu tiempo, que el trabajo te afane y que las cosas de tu trabajo te llenen la mente y te llenen el espacio de tu agenda, al punto que cuando llegas a tu casa lo que quieres es que descansar porque andas cansado, es lógico. Y no le dedicas tiempo a quienes tienes que dedicar tiempo. Entonces incluso las cosas de tu trabajo las tienes que poner en las manos de Dios. Porque vos por tu fuerza no la vas a poder resolver solo. Y si la resolves van a quedar medio resueltas y medio mal resueltas. Pero si confías en el Señor y lo pones todo en las manos del Señor, entonces no vas a dejar que el afán te agane. Te vas a trabajar y te vas a preocupar por trabajar y resolver, siempre confiando en el Señor, no dejando que el afán ocupe un lugar importante en tu corazón. Dice el Señor, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? No valéis. Es decir, ¿cuántas veces, cuántas semanas ha pasado sin comer? ¿Cuántos 2 días seguidos ha pasado sin comer? De alguna manera el Señor te da el alimento. De alguna manera el Señor te da el alimento que ni siquiera nos merecemos. El Señor no va a descuidarte, el Señor va a estar siempre a tu cuidado. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es decir, Salomón con todo el poder, siendo el rey más poderoso que ha habido en Israel, porque cuando gobernó Salomón, el papá David le entregó todo en bandeja de plata, y entonces él fue el rey más glorioso que hubo en Israel, y dice, ni aun Salomón, el rey más grande que ha habido en Israel, se vistió como se visten los lirios del campo, y los viste el Señor así, de esa manera. Y si la hierba del campo es hoy y mañana se echa al horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Y ahí está el problema, hombre de poca confianza, hombre de poca fe, hombre de no depender del Señor. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. ¿Por qué? Porque esto no le corresponde a los hijos de Dios, esto es lo que le corresponde a aquellos que no han nacido de nuevo. Y lo dice claro ahí, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y como buen padre te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. Óigase bien, no los deseos de este mundo, no que quieres una camioneta, no que quieres una casa más grande. Te va a dar lo que necesites. ¿Y qué es lo que necesita? Con salud y sustento, estamos más que contentos. Porque lo demás, incluso, lo puedes estar pidiendo y puede servir ¿para qué? Para perderte. Para perderte. Imagínate que estás pidiendo por un trabajo que te genere más. Y ese dinero te puede llevar ¿a qué? A la codicia, a la avaricia, a que un hombre o una mujer ponga su ojo, no en vos, en el dinero, y vaya atrás de vos. Entonces te puedes estar pidiendo por algo que realmente te puede hacer para mal. Pero el Señor, mientras te supla todas tus necesidades, y lo va a hacer, ¿por qué? Porque Él es fiel. Entonces debemos de estar nosotros contentos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitéis, y todas estas cosas, os serán añadidas. ¿Y con qué amarramos este texto? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el Señor está al cuidado de todo. Y también podemos decir, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo? Ya lo hemos platicado. Si se perdiere tu alma por culpa del afán, por culpa del trabajo. Un trabajo que el día de mañana, cuando tu jefe diga, hasta aquí nomás, y vos pasaste ahí, entregando tu vida, en vez de entregársela a que Él realmente te amaba.
Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve amontonar riqueza? ¿De qué te sirve todo eso si un día de tantos vas a tener que soltarnos? Y nosotros podemos decir, wow, ¿cómo habló el Señor ahí? No, ¿cómo nos está hablando a nosotros hoy? Para que no nos afanemos. Para que busquemos realmente lo más importante, el reino de Dios y su justicia. De ahí todas las cosas, dice el Señor, no lo digo yo, van a ser añadidas. ¿Y por qué busco, procuro y no lo alcanzo? Porque estás buscando mal. Porque estás buscando primero las añadiduras. Y estás dejando atrás el reino de los cielos. Le estás dando más importancia a las añadiduras y no le estás dando la importancia al reino de los cielos. Y todas esas añadiduras te van a servir en esta tierra. Porque sí sirven, pero para la eternidad. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Yo era el que tenía una mansión, el vehículo del año, el mejor trabajo, era el mejor médico, el más inteligente, esto y lo otro. Quería a todos mis hijos, a todos los eduqué. Ocupaba una posición en la iglesia. Si no has nacido de nuevo, y si las características de un nacido de nuevo no están en tu persona, si no dependes de Dios, ¿qué eres? Una persona soberbia, una persona orgullosa. Si no te humillas delante de Dios, igualmente eres orgulloso. Si no reconoces que no puedes en tu fuerza. Si menosprecias todo lo que Dios te ha dado, ¿qué eres? Un orgulloso. Es una actitud de una persona que ha nacido de nuevo. De depender de Él, confiar en Él en todo momento. Y los niños, sí, no se quedan como niños, sino que también crecen. Los niños crecen. ¿Ya? ¿Has notado vos? La mayoría de aquí somos padres y cuando los llevamos al médico, ¿qué es lo que hacen? Los miden y los pesan. Y le llevan ese control de la medida del peso. Y el chaval 1 centímetro más, 2 centímetros más. Depende de la frecuencia con que vayas donde el pediatra o donde el doctor. Él va creciendo y va creciendo. Y es normal que vaya creciendo. ¿Ya? Igualmente nosotros, si hemos nacido de nuevo, Dios espera que nosotros no nos quedemos en estancados ahí, sino que también espiritualmente vayamos creciendo, vayamos madurando espiritualmente, hasta alcanzar, ¿qué? La estatura del varón perfecto. Hasta amar como Él nos amó, y perdonar como Él nos perdonó, y caminar como Él caminó, y depender del Padre como Él dependió del Padre, y depender de la oración como Él dependió de la oración. Hasta que nosotros alcancemos esa estatura. Pero alguien que nace y no crece es alguien anormal. ¿O es normal? Que nazca tu niño y después de 5 meses sea el mismo peso, el mismo tamaño. Y al año el mismo peso, el mismo tamaño. Y 2 años el mismo peso, el mismo tamaño. No. Ese es algo anormal. Lo normal es que el niño vaya creciendo en estatura, inteligencia, fuerza, capacidad. Que vaya creciendo en sabiduría y en todos los sentidos que la vida implica. ¿Ya? Y cuando nacemos de nuevo, de la misma manera, nosotros tenemos que ir creciendo en fe, en amor cada día. No quedarnos estancados. Nuestra vida espiritual debemos nosotros de ver si realmente está madurando, está creciendo. Está creciendo. Efesios 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando naciste de nuevo, cuando te arrepentiste y tus pecados fueron perdonados, y naciste de nuevo, es para que dependas del Señor, para que confíes en el Señor, para que te humilles en el Señor, en todo tu caminar cristiano, pero para que vayas madurando y creciendo espiritualmente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Jesucristo. Jesucristo. Entonces tu carácter cristiano tiene que ir moldeándose día a día conforme al carácter de Cristo. Conforme al carácter de Cristo. Amar, como ya te dije, como Él nos amó.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a amar el uno al otro? Así como yo lo he amado. Y como preguntaba el otro día, ¿te amó Cristo cuando empezaste a hacer lo bueno? No, te amó desde que estabas haciendo lo malo. Porque si no te hubiera amado, no te hubiera buscado para salvarte. No diría la palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, como dice en Jeremías. Entonces, el Señor te ha amado y el Señor espera que ese amor que ha puesto en tu corazón, en ese corazón nuevo, porque has nacido nuevo, ese amor venga y fluya hacia los demás. Y que de la manera en que Él te sirvió, venga vos y también sirvas a los demás. Y que de la manera en que Él te perdonó, venga vos y perdones a los demás. Sí, pero es que mira lo que me hizo, ¿cómo puedo perdonar esto? Me dañó mucho. Te dañó mucho. Wow. Te dañó tanto que te llevó a la cruz. Te dañó tanto que te latigaron. Te dañó tanto que diste su vida por esa persona. No. Entonces no te ha dañado mucho. Porque aquel fue a la cruz. Lo clavaron. Aquel le abrieron el costado. Lo latigaron. Lo escupieron. Y justamente por causa tuya. Entonces no has sufrido mucho. Te haces la víctima. Te haces la víctima. Y querés poner eso poco que te hicieron como, uy, mira todo lo que me han hecho. Y Dios te ha perdonado mucho más a ti. Entonces, ¿cuál es la actitud de alguien que ha nacido de nuevo? El perdón. Pero no puede perdonar si no ha amado. Y no puede amar si no ha nacido de nuevo. Entonces, yo ya nací de nuevo. Ok, me tengo que revisar. ¿Estoy amando como el Señor quiere que ame? ¿Estoy perdonando como el Señor quiere que perdone? ¿Estoy en dependencia del Señor como un niño que depende de Él? ¿Estoy humillándome delante del Señor, reconociendo que en mi capacidad no puedo como lo hace un niño? Tengo esa confianza en el Señor, que aunque las cosas no la entiende, Él es mi Padre y Él está detrás de todo. Y no tengo mañana para la luz, y yo sí lo puedo decir porque soy adulto. Mi hijo tal vez no. Y no tengo mañana para la comida, y no tengo mañana para la escuela, pero Señor, ayúdame. Yo sé que vos sabés mis necesidades. Y ahí Él manda a un hermano, manda a una iglesia. Porque hoy más que nunca estoy convencido que la iglesia es la mano de Dios aquí en la tierra para hacerse visible a aquellos para los cuales es invisible. Pero si la mano de Dios, que es la iglesia, no es esa mano visible que ayuda, esa mano visible que está ahí para socorrer, para apoyar en los momentos difíciles, entonces el mundo dice, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está Dios? Y nosotros estamos llamados a eso como iglesia, a mostrar al mundo realmente que hay un Dios, no en la iglesia, sino en mi corazón. Amén. Y que ese Dios me lleva a amar. Ese Dios me hizo nacer de nuevo. Ese Dios está conmigo. Entonces, hacerse como niños, como decía el Señor Jesús, es que nosotros realmente nazcamos de nuevo y seamos que ahora no hijos solamente de nuestro padre y nuestra madre, sino hijos de Dios. Hijos de Dios. Todos debemos de hacernos como niños, no importa la edad que tengas. Puedes tener 80 años, al igual puedes tener 10 años y necesitas nacer de nuevo. Necesitas esa dependencia de Dios. Todo ser humano necesita nacer de nuevo. Si no nos hacemos como niños, dice la palabra, si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos. No importa cuántos pecados tengas, 1, 2, 3, 4, 5, no importa que no tengas la cantidad de pecados que tuve yo o que tuvo el que está a tu lado, lo que importa es realmente nacer de nuevo. Y esto es lo más importante en la vida cristiana. No importa la posición que ocupes, no importa que ya has sido bautizado, tenés que revisarte realmente si has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, esas características que te marqué deben de estar presentes en tu vida, porque si no están presentes en tu vida, revísate por favor y no te estés engañando a ti mismo solo porque estás dentro de una iglesia de sana doctrina, donde no te roban, donde no te sacan el dinero, donde te predican la verdad, pero no aplicas la verdad a tu vida. Entonces debe de revisarte. Acude a Jesús como ese niño pequeño que tiene problemas, y cuando tiene problemas va a donde Él. Cuando tiene dudas va a donde Él. Cuando cae en pecado va a donde Él. Ábrele tu corazón, dile todo, porque eso es lo que hace uno cuando tiene a su padre o no. Va y le cuenta su problema, va y le dice qué le pasa, va y le dice sus necesidades. Entonces, igualmente nosotros debemos de ir donde Él y confesarle nuestra incapacidad. A esto se refiere el Señor cuando dice, no es lo más importante qué lugar ocupa, sino lo más importante
en nacer de nuevo y ser como un niño. Cuando tengas esa dependencia, humíllate delante de Dios. Reconoce cómo estás delante de Dios. Revísate, porque si no naces de nuevo no tienes lugar en el reino de los cielos. Tienes lugar aquí en la iglesia, siempre te vamos a abrir la puerta, siempre te vamos a predicar, siempre te vamos a exhortar, siempre te vamos a ayudar en lo que podamos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es pertenecer al reino de los cielos. Y para eso necesitamos nacer de nuevo. Vamos a orar al Señor para darle gracias por su palabra y que nos ayude a revisarnos a cada uno de nosotros si estas actitudes que te mencioné están presentes. Y hay más, mira la actitud de un niño y te vas a dar cuenta. Yo tengo un sobrinito, ya estoy viejo, porque es nieto sobrino, que se me acerca cuando él no puede hacer algo y él espera que yo le ayude. Y está ahí, no se me despega si quiere que le abra algo o si quiere que le dé algo. Entonces el niño es dependiente, confía. El niño no se acerca para pedirte un favor pensando que le vas a hacer algo malo. El niño se acerca para pedirte un favor confiando en que vas a hacer algo bueno para él. Y así igualmente nosotros debemos de ver esas características de los niños y ver si están presentes en nuestra vida cristiana. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por mostrarnos la importancia de nacer de nuevo, Señor. La importancia, Señor, de tener esas actitudes o características de un niño, Señor. En nuestra vida cristiana, esa dependencia, esa humildad, Señor, esa confianza. Bendito Dios, esa necesidad de ti a diario, Señor. Reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, Señor, que nosotros no podemos por nuestra fuerza, Señor. Padre, te necesitamos desesperadamente, bendito Señor. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Muéstranos, Señor, oh bendito Dios, qué es lo más importante. Tu palabra ya lo dice, Señor, lo más importante es nacer de nuevo, Señor. Danos ese corazón dependiente y confiados en ti, Señor. Ayúdanos oh bendito Dios, a caminar por fe, Señor, y no por vista. Padre, que confiemos siempre en tu fuerza, en tu sabiduría, en tu bondad, Señor. En tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor, donde nos demostraste tu amor, Señor. Que podamos, Señor, oh bendito Dios, confiar en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esas palabras tan sencillas que aparecen en el Evangelio de Mateo 18, Señor, del 1 al 5, en esa comparación con ese niño, Señor, pero que son tan profundas para nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a ser como niños. Ayúdanos a todos a ser tus hijos, Señor. Y tener una dependencia total en ti, Señor. Sabiendo que tenemos un Padre que conoce todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todas nuestras tentaciones. Y que ese buen Padre siempre está ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en la vida de todos los aquí presentes. Y muéstrale una vez más, Señor, tu gran amor por ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor los bendiga. Siempre estoy a sus órdenes. También está ahí el hermano Norman, el hermano Silvio, por cualquier duda o comentario que quieran hacer. Los esperamos el próximo domingo.